Buenas tardes a todos los asistentes. Como ya es costumbre, estamos dando inicio al periodo de unos 5 minutos antes de comenzar nuestro webinar para poder dar oportunidad a todos nuestros asistentes de que se conecten. Bienvenidos todos, bienvenida Sandra y damos unos minutitos para iniciar. Buenas tardes a todos los que se están conectando. Como ya es costumbre, estamos dando unos minutos previos al arranque de nuestro webinar para que todos los asistentes que se inscribieron puedan conectar. Bienvenidos. Damos unos minutitos y arrancamos. A las personas que se están conectando les damos la bienvenida. Estamos dando un marco de tiempo, como siempre hacemos en cada uno de nuestros webinars, para que todos nuestros asistentes inscritos, o al menos la mayoría, tengan la oportunidad de conectarse. Entonces, les vamos dando la bienvenida a los que están conectando y les pedimos un poco de paciencia para dar el último minuto para que conecten todos los. ¿Qué tal? Buenas tardes. Les damos la bienvenida el día de hoy a eh, esta ponencia que tenemos en nuestro marco de webinars
Es el tercer ciclo de webinars que se llama Estrategias para la Sustentabilidad con Perspectiva de Género. Bienvenidos sean todos. Estamos muy contentos porque el día de hoy contamos con la presencia de Sandra Gallo. La vamos a presentar en unos minutitos más, pero como también es costumbre, antes queremos invitarlos a conocer lo que es nuestro Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias para poder pasar ahora sí a nuestro webinar que tiene preparado Sandra. Les pido por favor pongamos un poco de atención en lo que en el siguiente video. El Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias es un consejo que vincula programas de desarrollo empresarial, social y humano con organismos empresariales, asociaciones civiles y sociedad civil organizada que tiene el objetivo de impulsar el crecimiento de las personas asociadas con ellos, a través de la colaboración de las mujeres líderes que lo representan. Los ejes y metas para lograr nuestra razón de ser son equidad de género, responsabilidad social, sustentabilidad, desarrollo profesional y personal. El Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias es conformado por los organismos empresariales de México y las mujeres que les liderean. Son más de 40 asientos ocupados que representan organismos, instituciones, cámaras, asociaciones empresariales y de sociedad civil organizada. El Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias es un... Muy bien. Muchas gracias, Sam. Y bueno, el día de hoy tenemos el webinar llamado Conoce la biodiversidad y los proyectos estratégicos para la sustentabilidad en Jalisco. Nuestra invitada es Sandra Gallo Corona. Sandra es coordinadora de Educación y Cultura para la Sustentabilidad en la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Territorial. Es bióloga por la Universidad de Guadalajara. Es maestra en Ciencias en Ecología Marina por el Centro de Investigación de Estudios Superiores de Ensenada. De CICESE se dice, ¿verdad? Y Natural Sound Recordist por el Laboratorio de Ornitología de la Universidad de Cornell. Es especialista en bioacústica y registro de paisajes sonoros en áreas naturales protegidas de México. Ha producido libros, material multimedia, talleres, campañas radiofónicas y exposiciones museográficas enfocadas a la conservación a través de la escucha profunda de los ecosistemas. Es productora del programa radiofónico Frecuencia Ambiental Jalisco de Radio Semadet. Recibió las siguientes distinciones. Tiene el premio Top 10 Award Global Women Inventor and Innovator Network en el Reino Unido y el Instituto Nacional de las Mujeres. Tiene el Premio Estatal de Ciencia y Tecnología, categoría de divulgación, el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología, Secretaría de Economía, Gobierno del Estado de Jalisco y el primer lugar en el concurso México Suena Así, creación del mapa sonoro de México, que es una pieza de paisaje sonoro de Isla Raza, Fonoteca Nacional Conaculta y Google México. Pues muy honrados de que estés aquí con nosotros el día de hoy, Sandra. Bienvenida. Y te cedo la palabra para dar inicio a este webinar tan interesante y que bueno, estamos tan deseosos de escucharte. Bienvenida. Muchas gracias, Katia. ¿Me escuchan? ¿Fuerte y claro? Fuerte y claro, Sandra. Perfecto, pues muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos, a todas. Muchísimas gracias al Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias, la invitación para tener pues contacto y platicar un poco acerca de nuestro territorio, de la biodiversidad, la importancia, saber dónde estamos parados, que creo que es el origen de, pues bueno, de una buena empresa, de un buen negocio y sobre todo de estas empresas que utilizan su materia prima que proviene de nuestros ecosistemas, pues es importantísimo saber qué está sucediendo en Jalisco y aparte cómo desde la Secretaría pues también se están abordando algunos temas para obviamente evitar que tengamos mayor degradación de nuestros ecosistemas. Y pues bueno, actualmente yo me desempeño como coordinadora de Educación y Cultura para la Sustentabilidad, un área pues nueva en esta administración,
habíamos estado ausentes de esta área a nivel estatal alrededor de 5 años y a nivel federal, pues bueno, aún continúa cerrada el área de educación, que sabemos la iniciativa, de hecho, de este webinar, pues es aprovechar que estamos siendo forzados a pues reorganizarnos, ¿no? En la cuestión empresarial, pero en todos los aspectos, incluso personales, en que debemos de tener cambio de hábitos para pues poder adaptarnos a lo que está sucediendo, una situación muy desafortunada como lo es esta pandemia de coronavirus, que pues es muy importante que no olvidemos su origen, que es pues debido a esta mala relación que los humanos han tenido con la naturaleza, es que se detona esta situación pandémica en todo el planeta. Entonces, pues no queremos que suceda otra vez y tenemos que ser un poco más conscientes de pues nuestra biodiversidad y sobre todo cómo es la relación humano-naturaleza. Pues bueno, vamos a iniciar el día de hoy con una charla, conoce la biodiversidad justo y los proyectos estratégicos para la sustentabilidad en Jalisco. A ver, ahí di a mi primera diapositiva, tarda un poquito en cambiar, pero espero que ahorita podamos ver la primera diapositiva. ¿Ustedes la ven? Aún no, Sandra. A ver, ahí. Listo ya. Perfecto, muchas gracias. Pues bueno, inicio mostrándoles este mapa con mucha definición de lo que es nuestro planeta y mencionar que justamente tenemos 12 países considerados megadiversos y México es uno de ellos. Vemos aquí donde están justo los puntos rojos, cuáles son los países que albergan el 70% de la biodiversidad del planeta: Colombia, Brasil, Madagascar, Zaire, China, Indonesia, India, Filipinas y Australia, y por supuesto México. Si se fijan, pues todos estos países están en una zona tropical, podemos ver incluso el tipo de la vegetación, ¿no? Que se ven espacios como que muy verdes, pues aquí es donde se tiene concentrado, digamos, el 70% de la biodiversidad mundial, por lo cual en estos 12 países en los cuales estamos incluidos, pues recae también una gran responsabilidad de que cada especie que desaparezca o cada ecosistema que se degrade en nuestro país, pues es relevante a nivel mundial. Quise incluir también esta diapositiva nada más del continente americano, haciendo énfasis en la posición geográfica que tiene México. ¿Ustedes pueden ver mi puntero? Sí, Sandra, se ve tu cursor recorriendo justamente México. Perfecto, muchas gracias, Katia. Si se fijan ustedes, bueno, pues México tiene una posición geográfica privilegiada dentro del continente americano y sabemos que el planeta Tierra no siempre tuvo pues esta distribución de los países, ¿no? Se fueron, los países están flotando, pues estas las placas tectónicas, y obviamente no tenía esta configuración geológica a nivel planetario. En la actualidad, pues vemos, México realmente es un puente geográfico entre Norteamérica y entre Sudamérica, y eso pues nos hace un país geográficamente muy especial porque tenemos justamente la fusión de diferentes climas que nos lleva a lo que ahorita les voy a platicar. Si se fijan, bueno, aquí un acercamiento con mucho detalle, esta imagen que me encanta de la Conavio, que en la cual podemos ver pues prácticamente las cadenas montañosas de nuestro país, hermosísimo la península de Yucatán, también toda esta parte sin montañas. Y si ponemos atención, pues bueno, cruzando la península de Baja California tenemos el trópico de Cáncer, que es esta división que conocemos humanamente, ¿no? Pero quiero mostrarles ahorita cómo es realmente la división en nuestro país. Vemos en la parte superior de su pantalla lo que corresponde a la región neártica, es decir, toda esta influencia de climas fríos, ¿sí? Provenientes del norte, del Polo Norte. Pero también en la parte sur de nuestro país tenemos esta región neotropical, y justamente en la línea verde que vemos sería a grandes rasgos cómo es la división de estas dos grandes provincias biogeográficas que justamente confluyen en México, es decir, toda la influencia tropical de Centroamérica y Sudamérica, y toda la influencia pues de clima frío
o templado, que es la región neártica. Justamente en nuestro país está pues fusionándose estas dos grandes regiones, lo que nos ha llevado a ser pues también protagonistas, ¿no? De recibir, por ejemplo, las especies migratorias que viajan del norte o del sur en busca de mejor clima y bueno, de no tener ahí condiciones tan extremas, pues las pueden encontrar justo aquí en nuestro país. Esto nos lleva a que México pues tiene una importantísima riqueza biológica, de ahí que seamos considerados uno de los países megadiversos. Y esto justamente pues es asociado a lo que ven en este hermosísimo mapa, que es que tenemos montañas, tenemos valles, tenemos esta mezcla de climas tan interesantes que para nosotros como habitantes pues es normal. Obviamente crecimos en un solo lugar, pero cuando hemos tenido posibilidad de viajar, por ejemplo, al norte de Baja California, vemos los paisajes, los climas, incluso la temporada de lluvias no es igual que aquí en occidente de México, donde se localiza Jalisco, o también cuando vamos a la parte sureste, pues los climas, los paisajes, pues son diferentes y sigue siendo México. Tenemos un país bastante grande, sí, son muchísimos kilómetros, ahora sí que de punta a punta, en lo que podemos, nosotros viajamos en nuestro país, pues bueno, en Europa podemos recorrer 3, 4 países. Si se fijan aquí, hice un acercamiento a lo que es Jalisco, que quedaría, bueno, debajo de estos círculos. Estas figuras yo las incluí porque es importante cómo se están fusionando las regiones. SMO es Sierra Madre Occidental, que encontramos en la zona norte de Jalisco, toda la influencia de la Sierra Madre Occidental. Es esta sierra con unos bosques bastante antiguos. El paisaje pues es característico de que tenemos acantilados, tenemos toda esta cadena montañosa que justamente inicia aquí en Jalisco y se desplaza hacia el norte, Sierra Madre Occidental. En lo que corresponde a la zona de los Altos de Jalisco, pues tenemos la influencia del altiplano central, que se caracteriza por estos paisajes pues un poco más áridos, los climas también son áridos y obviamente el tipo de vegetación y el tipo de fauna que tenemos pues se comparte con lo que podría tener Zacatecas, San Luis Potosí, porque es la influencia que estamos recibiendo, ¿no? Climáticamente, pero también topográficamente y bueno, regional. Algo bueno que no pasa desapercibido para cualquier habitante de aquí de Guadalajara o de Jalisco es que en nuestro territorio tenemos volcanes, ¿no? Volcanes activos, tenemos en esta parte de acá abajo vemos el volcán de Colima, que 3/4 partes se encuentra localizada dentro del territorio jalisciense, pero también dentro de zona metropolitana de Guadalajara tenemos Bosque de la Primavera, que es una formación volcánica, tenemos Cerro del Cuatro, el Cerro de Santa María Tequepexpan, que son también otros volcanes. Entonces, Jalisco, localizado justo en el occidente de México, pues forma parte de este eje neovolcánico que corre desde aquí, desde Jalisco, hasta el estado de Veracruz, cruzando, pues bueno, obviamente por el Popocatépetl, por el Iztaccíhuatl y toda una serie, el Paricutín en Michoacán. Entonces, toda esta franja volcánica que atraviesa nuestro país, pues lo tenemos súper bien representado nosotros también en Jalisco. Y por último, pero no menos importante, hacia la zona de la costa, justo en el área sur de Bahía de Banderas, que corresponde a Cabo Corrientes, pues tenemos el inicio de la Sierra Madre del Sur, que justamente va recorriendo muy cerca de la zona costera hasta el estado de Chiapas. Entonces, si se fijan, somos un estado pues muy rico en paisajes, muy rico también en este mosaico climático que ocasiona que tengamos muchas montañas, que tengamos valles, que tengamos el lago más grande de México y que tengamos pues también varios kilómetros de costa, lo cual pues tenemos toda esta influencia también tropical muy interesante. Y algo que muy pocas personas conocen es que si tenemos aquí en la ubicación de Cabo Corrientes, que es la parte sur de Bahía de Banderas, si trazamos una línea recta hacia Los Cabos, hacia el sur de la península de Baja California, justo estamos delimitando lo que es el Golfo de California. ¿Sí? Me regreso aquí, aquí tenemos la parte de Los Cabos, tenemos aquí Cabo Corrientes. Si sacamos una línea, justamente estamos
pues en la parte final, ¿no? Digamos, del Golfo de California, que es una zona súper productiva. Eso sería motivo de otro tema, pero bueno, ha sido también considerado como el acuario del mundo y es una de las zonas mejores conservadas también aquí en nuestro país. Entonces, si se fijan, pues bueno, Jalisco es justamente por estas razones que les muestro aquí, esta fusión de las sierras, que tenemos también tanta diversidad. Pues esto nos lleva a que Jalisco ocupa el 4º lugar nacional en biodiversidad. En su territorio pues están representadas el 23% de la flora de plantas vasculares, el 36% de la fauna de mamíferos y el 51% de la avifauna del país. Aquí vamos, bueno, algunos ejemplos de especies que tenemos aquí en Jalisco. También pues contamos con una amplia riqueza biológica, que tenemos alrededor de 14,353 especies. Esto, bueno, no es una cantidad que al día de hoy esté, digamos, cerrada, porque continúan investigaciones científicas que nos llevan justamente a tener nuevos conocimientos de nuevas especies que se siguen encontrando, de plantas, animales, de musgos, como vemos aquí, de hongos. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí hay algo de numeralia acerca, pues, de nuestra biodiversidad que tenemos y, por ejemplo, 203 especies de musgo, 250 especies de helechos, 35 especies de gimnospermas como los pinos, son este tipo de plantas, y también 5,525 especies de angiospermas, que son estas plantas con flores. Entonces, como les comento, pues estas cantidades se van modificando según cómo va avanzando también la investigación científica que tenemos, que se realiza en nuestro estado. Este mapa lo quise incluir, fíjense, es muy interesante. Aquí nos indica los índices de biodiversidad, es decir, hacia dónde tenemos mayor cantidad de especies y también las zonas que son, pues, no más pobres, pero sí que cuentan con menos especies. Se fijan, la zona que les mencionaba, que correspondía a la influencia del altiplano central, que es la parte de los Altos de Jalisco, es lo que muestra pues bajos índices de biodiversidad, que son las zonas más productivas también para algún tipo de giros, como es la producción de carne, por ejemplo. Toda esta zona se caracteriza por eso. También en la zona de los Altos, de la zona norte, aquí vemos con un poco más de biodiversidad. Los tonos de verde nos indican. Los tonos más fuertes nos indican también donde tenemos una muy alta biodiversidad, que es sobre todo hacia la zona costera. Vemos aquí todo desde nuestros límites con Nayarit, que corresponde al afluente del río Ameca, toda la zona de Puerto Vallarta, toda la zona San Sebastián, el Tuito, toda esta zona aquí, pues bueno, es bastante biodiversa. Tenemos lugares pues bien conservados, otros que necesitamos trabajar para que se sigan conservando. Vemos aquí los manchones, aquí esto corresponde también a áreas naturales protegidas, que poquito más adelante se las voy a compartir. Jalisco se ubica entre los 6 estados con mayor riqueza avifaunística del país. Contamos con 565 especies de aves que pertenecen a 77 familias y que representa, como les mencionaba, más del 50% de la avifauna mexicana. Tenemos también especies endémicas, es decir, que nada más habitan aquí o son, pues sí, son nativas, y su distribución geográfica pues no es muy amplia, ¿no? Vemos el colibrí que está en la parte baja a la izquierda de su pantalla. Es una Amacilia violíceps, que es pues común, se puede ver en zona metropolitana de Guadalajara, y es uno de los colibríes que pues son endémicos, ¿no? Aquí a la región. Justo lo que les explicaba al inicio de cómo tenemos todo este choque de cordilleras montañosas, de volcanes, de valles productivos, de zona costera, pues van haciendo un mosaico de ecosistemas, y entonces pues las especies han encontrado aquí su hogar, y justo pues tenemos estas zonas de endemismo muy interesantes no una isla que es justo de territorio jalisciense, pero que son islas Marietas, que están en Bahía de Banderas,
¿no? Pero tenemos también islas que un poquito más adelante se los voy a mostrar, que son áreas naturales protegidas y son unos sitios pues excelentes para hacer observación de aves. También fíjense que tenemos alrededor del 36% de la riqueza de mamíferos de México, lo cual se traduce pues en 190 especies considerando las especies nativas, tanto terrestres como marinas. Entonces aquí lo que podemos ver en esta diapositiva pues son ejemplos de especies que podemos observar en nuestro estado, ¿no? Algunas que son pues más carismáticas que otras. De hecho, la población de ballena jorobada que llega cada año a Bahía de Banderas frente a Puerto Vallarta y bueno, Bahía de Banderas, pues justo vienen a reproducirse. Entonces podríamos decir que las ballenas jorobadas que llegan a nuestro estado, pues son jaliscienses, son mexicanas, vienen aquí, tienen a sus ballenatos, se regresan a hacer alimentación y alrededor de 6 meses y se van justo a las costas del norte en la región de Alaska. Entonces, bueno, todos estos viajes los hacen y ellos pues han seleccionado Bahía de Banderas justo para tener a sus ballenatos y cada año pues es lo que mueve muchísimo turismo en la región justamente de Bahía de Banderas. Jaguar también pues no es como súper abundante, pero sí lo tenemos bien representado y bueno, algunos otros mamíferos, ¿no? Que podemos ver aquí en la pantalla. Como les comentaba, pues el jaguar actualmente habita en el occidente de México, principalmente en los estados de Nayarit y de Jalisco, y si bien pues una gran parte de su polígono histórico todavía está ocupado por los individuos que aún sobreviven, pues las poblaciones están fragmentadas y en baja densidad, ¿no? Es decir, son poquitos y están separados y eso, bueno, pues no puede llegar a repercutir negativamente en la sobrevivencia de sus poblaciones. Aquí lo que vemos en el mapa, pues es una propuesta, algunas zonas ya están bien trabajadas, otras están trabajando, vemos por ejemplo esta que colinda con Colima, creo que es un F8, no alcanzo a ver bien el numerito, pero justo esta zona verde es un área natural protegida de las más antiguas también de aquí de Jalisco y que es pues referente de hecho a nivel nacional, que es Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán, en donde se tiene bastante investigación por Universidad de Guadalajara, por otras instituciones, y donde pues se realiza obviamente también como desde Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial, pues justamente tenemos trabajos no también activos. Entonces, este mapa lo que nos está mostrando es la propuesta del corredor para la sobrevivencia del jaguar, de los individuos que existen, y es uno de los trabajos, ¿no? Que se está realizando como parte de las áreas de recursos naturales de la Secretaría. Y obviamente el jaguar pues es una de nuestras especies carismáticas que tenemos y que pues son muy delicadas y son también especies sombrilla. Esto nos está hablando de que son indicadores de que si tenemos presencia de jaguar, significa que los ecosistemas están relativamente sanos o sanos y bueno, tenemos que conservarlos así. Otro de los individuos o de las especies que tenemos emblemática para Jalisco, pero también para México, pues es el águila real, ¿no? El águila real está representada, es nuestro símbolo nacional, está en nuestra bandera, está en nuestras monedas, es pues bueno, una especie de orgullo nacional. Y al igual que el jaguar, pues son especies de alta importancia, ¿no? Justo las poblaciones que tenemos registradas de águila real es en la zona norte, correspondiente también a territorio wixárika, y que está colindante con Zacatecas. Tenemos por ahí la presencia de águila real. Y bueno, la superficie de Jalisco bajo algún esquema de conservación, pues se distribuye, tenemos 11 áreas naturales protegidas con decreto federal, tenemos 10 áreas naturales protegidas de carácter estatal, 9 de carácter municipal y tenemos 13 de los 142 sitios Ramsar que hay en México. Esto es una categoría internacional que se les otorga a ciertos ecosistemas, ciertos lugares que son muy importantes para que tengan o que pasen ciertas temporadas, sobre todo las aves migratorias. Entonces, nosotros tenemos 13 sitios Ramsar en nuestro estado y tenemos también 7 áreas destinadas voluntariamente a la conservación.
Aquí lo vemos, bueno, en el mapa representado, se fijan, aquí está Sierra Manantlán que les comentaba, sí, aquí está el Nevado de Colima, que también, pues bueno, está totalmente en territorio jalisciense, y tenemos ahí área natural protegida estatal, ¿no? Que son los bosques mesófilos, creo que un poquito más adelante les muestro. Y fíjense, la zona de costa, pues tenemos también aquí algunas playas y reservas como esta, bueno, está aquí Chamela, Cuixmala, también muy importantes, y algunas playas que tenemos también para la conservación de las diferentes especies de tortuga marina que llegan a nuestro estado. Fíjense, esto es interesante. Yo creo que muchas de ustedes han, pues, vacacionado, nos hemos dado una vuelta a la zona norte, a la región de la Sierra Occidental, perdón, que consiste en los municipios de Mascota, de Talpa de Allende, San Sebastián del Oeste y Atenguillo, ¿no? Si ya hemos tomado el camino por la carretera libre hacia Puerto Vallarta, pues tenemos la oportunidad de pasar por esta región que es muy, muy interesante, muy productiva, que tiene paisajes muy, muy bonitos, muy interesantes, pero que también están sometidos a, pues bueno, a una presión social que si no se llega, digamos, pues a tener un equilibrio con las actividades y con la biodiversidad, pues vamos a tener la pérdida, ¿no? De lo que son nuestros recursos. Aquí en esta zona se ha establecido algo que ya afortunadamente se incluyó en la Ley Estatal de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente de nuestro estado como un nuevo esquema de conservación. Y esto, pues bueno, fue justamente con los trabajos en conjunto con la Agencia Francesa de Desarrollo y con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Y bueno, este paisaje biocultural que incluye los municipios que ya les mencioné, pues tiene el objetivo de fortalecer la gestión sostenible, así como la protección de los recursos naturales de México y la promoción de la conectividad biológica a través de los mecanismos innovadores en materia de gestión y financiamiento para la conservación. Es decir, ustedes ven agricultura, café, ganadería, dulces en conserva, silvicultura, raicilla, productos maderables, lácteos, artesanías, turismo. Son actividades y son giros, digamos, de las empresas, muchas de ellas familiares, que están otorgando este tipo de servicios, sobre todo, pues bueno, al turismo. Recordemos que en esta zona tenemos también lo que es el turismo religioso, ¿no? Con las peregrinaciones, que estos grandes recorridos que se realizan principalmente al municipio de Talpa de Allende. Sin embargo, bueno, tenemos miles de personas caminando por un periodo de tiempo relativamente corto, y que también eso tiene un impacto que en los últimos años, pues hemos visto que muchísima gente lleva su agua en envases desechables, y que, bueno, no se llevan esos envases, ¿no? Sino que van dejando a su paso el rastro justamente de donde va la peregrinación. Entonces, es a lo que me refería cuando, bueno, tenemos que impulsar. Ahora está este nuevo esquema de conservación establecido en la Ley Estatal de Equilibrio Ecológico, porque obviamente se necesita hacer la promoción y el impulso de este tipo de actividades en estos municipios, pero esto se debe realizar, pues obviamente con educación, con una conciencia de no estar pues contaminando, ¿no? Estas regiones, degradándolas, sino que justamente si podemos obtener los recursos para ofrecer al turismo, pues esos mismos recursos deben de cuidarse. Y pues tenemos que trabajar, ¿no? En esquemas educativos de la gente, de concientización. Digo que todo el mundo, creo, ya sabemos lo que es bueno, lo que es malo. Sabemos que es malo dejar basura, no nada más en las ciudades, ahora que vemos ya las lluvias y que tenemos inundaciones por diferentes cosas, pero la cantidad de residuos en vía pública, pues es obviamente, está aportando para que tengamos ahí esa problemática como las inundaciones. Ahora, alguien diría, bueno, yo lanzo aquí a la orilla del río, por ejemplo, en la población de Ameca, que es de donde sale la mayoría de las personas para realizar este tipo de peregrinaciones, y no creerían que tal vez su botella desechable pueda llegar al mar. Pues recordemos que el río Ameca, justamente que pasa por ahí cerca de la población del mismo nombre, pues desemboca en la costa, y de hecho el río Ameca, pues como lo mencioné,
es el que divide los estados de Nayarit y Jalisco. Entonces, la basura que estemos dejando montaña arriba, así sea varios kilómetros, con la cantidad de agua que puede llegar a caer en una buena lluvia, en un huracán, pues todos esos residuos son arrojados al mar y contribuimos, que digo que no lo incluye en esta presentación, pero contribuimos a una de las grandes islas de plástico flotante del Pacífico, que se encuentra un poquito al sur, me parece, de Hawái, y que pues ya tiene un tamaño grandísimo. Jalisco, al tener zona costera, pues desafortunadamente estamos también nosotros aportando como Estado una buena cantidad de residuos que se van al mar. Dentro de las áreas naturales protegidas federales que tenemos, les comentaba, pues aquí es una de las vistas que tenemos. Esta de la parte superior, que son bosques increíbles, pues bueno, corresponden a la Sierra de Manantlán que les mencionaba. Y en la parte de abajo de la diapositiva, pues vemos, por ejemplo, el santuario de islas de la Bahía de Chamela y también el santuario Playa El Tecuán. Estas áreas naturales protegidas, como vemos, pues bueno, los paisajes pues son muy bonitos y a lo mejor para los desarrolladores dirían, pues es que ahí faltan hoteles o ahí falta infraestructura para poder recibir, ¿no?, a los turistas. Sin embargo, y bueno, desafortunadamente lo que ha dominado en nuestro estado, como en muchos estados, ha sido el turismo de sol y playa, que justamente se establece, ¿no?, y que es lo que nos gusta ir a nosotros a disfrutar, pues la playa, estar literalmente a la orilla de la playa. Sin embargo, y cuando se fueron aprobados esos proyectos turísticos, pues se tuvo que derribar, por ejemplo, varias hectáreas de manglar, que es un ecosistema también muy importante, muy productivo, en donde se desarrollan, se llaman alevines, que son como pues los pececitos pequeñitos. Estos ecosistemas, los manglares, pues son como unas guarderías enormes, ¿no?, súper productivas, que de ahí pueden salir los camarones y diferentes especies de peces que a final de cuentas pues contribuyen a la actividad pesquera de la zona costera. Dentro de las áreas naturales protegidas federales que son administradas por la CEMADET, pues bueno, vemos aquí el Parque Nacional Volcán Nevado de Colima. Tenemos el área de protección de flora y fauna Bosque La Primavera, que la conocemos bastante bien. Aquí es colindante a Guadalajara, a la zona metropolitana de Guadalajara, y el área de protección de flora y fauna Sierra de Aquila. Este árbol es muy famoso ahí en esa región de la Sierra de Aquila, que es, bueno, muy bonitos, bosques de pino encino, que es mucho de lo que tenemos aquí en el occidente de México. De las áreas naturales protegidas estatales tenemos el bosque mesófilo Nevado de Colima, que no es el mismo que vimos en la diapositiva anterior. Aquí son las cañadas de bosque mesófilo, de este bosque de niebla que parece como un bosque de hadas, que realmente es muy bonito y que la diversidad es diferente. Podemos encontrar en el Nevado, y bueno, en el volcán podemos en sus cañadas encontrar diferentes especies a las que se encuentran en las otras áreas. Entonces, son zonas muy bonitas, muy interesantes y obviamente llenas de información y que tenemos que conservar. Cerro Viejo, Chupinaya, Los Sabinos, que también está aquí colindante a la laguna de Cajititlán. El bosque de Arce, por si no lo conocen, hacia la región de Talpa de Mascota, a la región de la Sierra Occidental tenemos, pues es un manchón pequeño, son pocas hectáreas, bosque de Arce, muy, muy bonito, bosque de maple. No es común verlo en otros estados. Aquí en Jalisco tenemos, y es un área natural protegida estatal. Las barrancas del río Santiago y Verde, bueno, esta zona es muy bonita, desafortunadamente muy contaminada, y bueno, estamos trabajando también en sanear, ¿no?, el río Santiago. Más adelante hay un par de diapositivas al respecto, pero bueno, estas regiones, y es la barranca que realmente no la disfrutamos nosotros como ciudadanos, porque tiene pues esa historia, ¿no?, de contaminación y bueno, en estos momentos también de inseguridad en esa zona, pero los paisajes son realmente muy bonitos. Es un corredor de especies tropicales. El río Santiago desemboca, si ustedes han ido a la región de San Blas, pues bueno, desemboca hasta allá. Entonces podemos tener la presencia, hemos observado, por ejemplo, en la parte baja, cormoranes, guacamayas, que son especies pues completamente tropicales y que utilizan esta gran región hidrológica, esta gran barranca que desemboca en el mar,
pues para migrar, ¿no? Y así también la zona de recuperación ambiental Cerro del Tajo, con una gran presión que se encuentra porque está en la región interfaz urbano-forestal del Bosque de la Primavera y tiene ya prácticamente fraccionamientos dentro del bosque, obviamente con todos los riesgos que implica de deslaves, del riesgo de incendios y de la convivencia de ciudadanos con fauna silvestre, que los ciudadanos no están acostumbrados y no saben cómo reaccionar ante esta convivencia. Y bueno, estas otras áreas naturales protegidas que las mencionamos aquí. Los sitios Ramsar que también les mencionaba, pues bueno, en la diapositiva, en la fotografía, perdón, superior, lo que vemos es la región de Barra de Navidad, esta laguna tan bonita, lleno de manglares, y que es un área natural protegida, y en la parte de abajo lo que vemos pues es un paisaje típico de Chapala, ¿no? Que es nuestro sitio Ramsar más grande, el lago más grande de México, pero también con unos altos niveles de contaminación que pues tenemos que trabajar, y digo, se está trabajando, se ha trabajado y se seguirá trabajando, porque este tipo de problemáticas ambientales no se pueden pues remediar en 2, 3 años, ¿no? Se necesita un proceso bastante largo. De ahí la importancia también de que compartamos nosotros como Secretaría pues este tipo de temáticas, ¿no? Porque lo mismo se puede, yo creo, visualizar con sus empresas, es decir, no vas a iniciar con un proceso que te va a llevar a una pérdida de capital y después dices, bueno, luego lo arreglo. Ahorita por mientras lo voy a hacer así. Lo mismo es con los ecosistemas. Es mucho mejor prevenir a remediar o después a tener que hacer restauración, porque no queda igual, los ecosistemas no quedan igual, se pierde la calidad de servicios ambientales y sale carísimo. Hacer remediación y hacer restauración es muy caro. Y mientras tanto los procesos pues de prevención, digamos, de todo este daño, pues son mucho más baratos y a largo plazo es mucho mejor, ahora sí que prevenir que remediar. Aquí vemos el listado de los sitios Ramsar que tenemos, uno también muy característico, es como cuando vamos a Manzanillo o hacia Tapalpa, pues la laguna, ¿no? La laguna de Sayula, que es un paisaje también muy característico, y es uno de los sitios Ramsar que no se encuentra en zona costera. La laguna de Sayula está pues varios kilómetros adentro de zona costera, es completamente continental, no es un humedal costero, y eso también lo hace muy interesante para que sea un sitio Ramsar. Dentro de las áreas naturales protegidas municipales que tenemos, bueno, está el Estero El Salado, también hay un área dentro de la Barranca del Río Santiago, también las Piedras Bolas, ¿no? Muy famosas, aquí lo vemos en esta fotografía, tal vez algunas de ustedes pues ya las conozcan, si no, pues son paisajes también muy característicos que tenemos, ¿no? De nuestro estado, y que son sitios que pues vale muchísimo la pena conocer. Una vez que se levante esto de la pandemia, pues bueno, podremos regresar también a disfrutar de estos lugares hermosísimos. Y pues zonas más cercanas, digamos, como el Bosque Los Colomos, que es un área natural protegida estatal, la parte del Diente, muy visitada, sobre todo por las personas que quieren hacer escalada en roca, la parte de Colomos 3, tenemos aquí el Parque González Gallo y el Parque Agua Azul, que también, pues bueno, están completamente dentro de la zona urbana y que son áreas naturales protegidas municipales. Para pasar a las actividades que se realizan en nuestro estado, poniendo como ejemplo la actividad agrícola y ganadera, que bueno, pues son de las actividades más fuertes también que tenemos en nuestro estado. Pero primero en México, el sector primario pues contribuye al 3.1% de la economía en su conjunto, y el sector forestal contribuyó con el 0.1%. En 2017, el sector agropecuario dio empleo a alrededor de 7 millones de personas, es decir, el 13.3% del total de la población ocupada a nivel nacional. Nuestro país es el 11º productor mundial de ganadería primaria. Obviamente, la ganadería, bueno, pues en donde se hace el crecimiento de este tipo de animales domésticos, pues son obviamente en grandes granjas que ocupan territorio y que ocupan agua, que están utilizando ciertos recursos naturales de Jalisco, y si la producción es tan grande, ¿no? Como lo vemos en México,
pues bueno, el impacto, si no se tiene y no se siguen las regulaciones, obviamente el impacto de esta actividad pues es muy grande. Jalisco es la entidad con mayor aporte de este rubro, como estamos hablando, la actividad agrícola y ganadera, lo que contribuye al 12.5% del Producto Interno Bruto Agropecuario Nacional. Jalisco está considerado como un gigante agropecuario, lo cual nos lleva también a tener un alto costo ambiental y social, como les decía, para el mantenimiento de esta actividad, pues tenemos consecuencias como contaminación de ríos y lagos, la degradación de los suelos, la deforestación y también pues esquemas que se tienen identificados de desigualdad. La cuestión de la deforestación, pues no nada más en Jalisco, sino en todo México y también en diferentes países, pues sabemos que es una problemática bastante grande y como les comentaba, pues no es lo mismo si tenemos un bosque de mínimo 100 años de edad, que digamos eso van a hacer el desmonte, van a retirar, van a aprovechar el recurso y después vamos a sembrar, ¿no? Con arbolitos, por ejemplo, de 1 metro. Sí, si bien nos va, porque luego son arbolitos pues también muy pequeños. Entonces, por eso siempre es mucho mejor realizar el manejo de nuestros bosques y no tener que realizar estas reforestaciones que si no se cuidan también no son también tan exitosas. Fíjense, del 2001 al 2018 se perdieron alrededor de 3.67 millones de hectáreas de bosques y selvas. Estamos hablando del 6.9 de la cobertura arbórea desde el 2000, lo cual equivale a 891 millones de toneladas de emisiones de dióxido de carbono. Para el año 2018 en México la cifra de deforestación bruta fue alrededor de 200,000 hectáreas, o sea, es muchísimo. Estamos hablando de 130,000 de forestal, se transformaron de superficie forestal a pastizal y 70,000 de forestal a agrícola. La dinámica de cambio de uso de suelo, pues también en el periodo de 1993 al 2013, Jalisco ha perdido 729,200 hectáreas de bosque y selvas. ¿Sí? Volvemos a lo mismo, de las tierras forestales que se transforman a pastizales y de las tierras forestales que se transforman a áreas de agricultura. La actividad ganadera, el cultivo de agave y aguacate son consideradas las causas directas más importantes de la deforestación en Jalisco. Aquí vemos, bueno, el mapa, lo que nos está indicando, los puntos rojos, ¿sí? Todos estos pequeños polígonos, pequeñas áreas nos están indicando que ya se realizó esta deforestación, ya hubo pérdida de biodiversidad, de área boscosa, y el área amarilla nos está indicando que pues está en proceso de degradación, son áreas que ya se tienen identificadas que tienen una degradación activa. Y bien, como parte pues de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, con todo este gran equipo que pues lidera el secretario Sergio Graf, obviamente hay muchísimo que atender en el Estado y quisiéramos pues tener aún más recursos, ¿no? Para poder atender. Sin embargo, pues los recursos que se tienen, como en todos los gobiernos, se tienen que hacer más eficientes y tienen que encaminarse también a compromisos internacionales que tenemos como país y que actualmente también tenemos como Estado. Es decir, que las acciones se centran en evitar la pérdida del capital natural, en realizar adaptaciones del cambio climático, que es algo que es inevitable por completo, y la situación de pobreza e inequidad. ¿Sí? Entonces, aquí lo que vemos, estos pequeños cuadritos, son los objetivos para el desarrollo sostenible. Estas son indicaciones a nivel internacional o digamos unas guías a nivel internacional de las cuales pues las políticas públicas y las acciones deben encaminarse para, por ejemplo, tener agua limpia, tener energía no contaminante, a realizar acciones por el clima, tener acciones en favor de la conservación tanto de la vida submarina como de los ecosistemas terrestres. Y así son estos 17 objetivos para el desarrollo sostenible que nos llevarán a que nuestra sociedad y a que nuestro pues, país, a final de cuentas, podamos asegurar los recursos naturales para las generaciones que vienen, es decir, no frenar el desarrollo económico, pero sí tener en cuenta de que las empresas de cualquier estado, de cualquier ciudad, de cualquier país no pueden mantenerse si el medio ambiente está pues degradado,
si no hay agua limpia, si no se tienen las posibilidades de que los procesos también empresariales, pues bueno, sean exitosos como lo han sido, pero necesitamos que esos procesos empresariales consideren la conservación de la naturaleza, pues por el bien de todos. Los principales motores y las problemáticas que hemos pues identificado que están vinculados a la pérdida y la degradación de los ecosistemas, pues obviamente el aumento de la población y el consumo que esto conlleva. La expansión agropecuaria, como ya se los mostré en algunos de los mapas, la expansión urbana también, sin orden, también es un gran problema y que recae también en la pérdida de vidas humanas con estas emergencias ambientales que están ya relacionadas con catástrofes ambientales, el cambio de uso de suelo, que también lo veíamos para diferentes actividades, la vulnerabilidad hídrica, sí, sabemos, hay estudios también para Occidente de México en los cuales sabemos que hay áreas que van a ser más golpeadas por la sequía y que justamente coinciden con las zonas geográficas donde tenemos esta alta productividad agroalimentaria, pues bueno, justamente ahí va a hacer falta el agua en próximos años. Incluso ya hemos tenido años con bastante sequía y eso impacta definitivamente pues la actividad empresarial que se desarrolla en esos lugares, la gestión inadecuada de los residuos, ese es un problema mundial que somos muy buenos para producir residuos, pero somos muy malos para manejarlos. No queremos hacer conciencia desde nuestras casas cómo estamos generando, cómo estamos consumiendo. Hay muchísimos lugares donde no se separa los residuos y eso, pues bueno, debería ser un hábito básico en el cual pues ya vamos atrasados. La contaminación atmosférica, obviamente derivada después de todos los miles de automóviles, también de la actividad de algunas empresas que emiten contaminantes atmosféricos. Dentro de los proyectos estratégicos transversales, me voy a dar prisa porque ya vamos en tiempo, nada más a vuelo de pájaro, digamos, para ejemplificar cómo estamos trabajando y cómo nos hemos organizado para atender pues tantos asuntos ambientales que hay que atender realmente en Jalisco a través de estos proyectos estratégicos transversales. Sí, tenemos, bueno, el ordenamiento ecológico y urbano del territorio, eso es básico. Les hablaba de la recuperación del río Santiago. Hay que realizar el control de la contaminación atmosférica, la disminución de la deforestación en las cuencas costeras, la gestión integral de residuos y obviamente todo va de manera transversal con la estrategia estatal de cambio climático, que es algo que no podemos ignorarlo y de hecho se está trabajando de una manera muy activa. Lo que les comentaba, pues la cuenca más productiva industrializada de México, justo la tenemos por gran parte de nuestro territorio, que es la parte del río Santiago, que forma parte de esta cuenca hidrológica Lerma-Chapala-Santiago, y pues es el segundo afluente más largo del país, ¿no? Lo conocemos perfectamente desde el Estado de México y, como les comentaba, desemboca en el estado de Nayarit, en el Océano Pacífico. Okay. Aquí tenemos también identificadas perfectamente las causas directas de la contaminación. Hablamos desde agroquímicos hasta los negocios de las granjas porcinas. Tenemos aguas residuales urbanas, contaminación industrial, los lixiviados de los vertederos y el crecimiento desordenado. Esto se tiene ya identificado y se está trabajando con diferentes estrategias para abordar cada uno de estos puntos para, pues bueno, fomentar a que podamos tener un río más sano y que ya no tengamos esas afectaciones a la salud humana y también pues las afectaciones a los ecosistemas y la fauna silvestre. Aquí dentro, rápidamente les menciono, dentro de la recuperación del río Santiago, pues se necesita disminuir la descarga de contaminantes, hay que conocer mejor el río y las dinámicas humanas, hay que aplicar la normatividad con una visión orientada. Aquí se acaba de firmar también un convenio en el cual los municipios también pueden ayudar más de cerca también a la autoridad estatal para, pues bueno, que se puedan realizar las clausuras y que se evite, ¿no?, tener estas descargas de contaminantes al río. Y hay que mejorar la gestión de recursos naturales y del territorio. Hay unas líneas estratégicas que se están trabajando desde la Secretaría. Una de ellas es esta de Jalisco Respira, que tiene que ver con la cuestión de
la calidad del aire, ¿sí? Se sabe perfectamente que al año existen 4,000 muertes prematuras en México por enfermedades respiratorias y cardiovasculares asociadas a la contaminación atmosférica. El área metropolitana de Guadalajara es una de las 7 ciudades más contaminadas de México, ¿sí? Lo cual, bueno, somos la segunda ciudad más grande del país y eso pues con toda la actividad que conlleva. Y se ha tenido 1 de cada 3 días con muy mala calidad del aire en el área metropolitana de Guadalajara. Esto obviamente hasta antes de la pandemia, ¿no? Porque ahí ya se nos cambiaron todos los patrones. Aquí no me voy a detener, son ejes y acciones, pues bueno, que cómo se compone este programa de Jalisco Respira, ¿no? Tiene que ver con la movilidad, hay que fortalecer la red de monitoreo, obviamente no podemos saber cómo están las cantidades de contaminantes si no se tiene un monitoreo, lo cual sí se tienen algunas estaciones y se van a aumentar. Hay que atender las fuentes fijas y móviles, ¿sí? De contaminantes, hay que articular con la federación y los municipios. Se tiene que, pues bueno, también fomentar acciones ciudadanas, ¿no? Para que la ciudadanía sea saludable y incluir infraestructura verde a través de la Agencia Metropolitana de Bosques Urbanos con todos nuestros parques urbanos. Otro de las líneas estratégicas es esta de Jalisco Reduce, que tiene que ver obviamente con la producción de residuos. ¿Sí? Necesitamos, el combate al cambio climático va dentro de todos los ejes porque es una temática transversal y se fijan aquí tenemos lo de derecho a un medio ambiente sano y que eso, bueno, pues es una recomendación de derechos humanos y que, pues sí, todo mundo tenemos derecho a un medio ambiente sano y todo mundo debemos defender para poder, pues, tener este medio ambiente que no nos enferme a través de una ciudadanía responsable, de un centro integral de economía circular y esto está relacionado también con la charla que va a dar mi compañera Bárbara en unos días más, también aquí para ustedes, para el Consejo Coordinador, en el cual, pues, si tienes un esquema de economía circular, puede ser que tengas como un regreso de tus recursos, ¿no? Si tú tienes una empresa, a lo mejor estás desechando recursos que podrías vender, sin embargo, no sabes cómo, y nos va a ayudar muchísimo nuestra compañera Bárbara. Fíjense, aquí tomando en cuenta los datos del informe del Banco Mundial, pues México es el país de América Latina que más residuos per cápita genera. En el área metropolitana de Guadalajara se generan más de 5,000 toneladas de residuos sólidos urbanos al día, casi 2 millones de toneladas al año. Y pues los habitantes de la ciudad hoy en día generan aproximadamente un poquito más de 1 kilo de basura por día. Sí, aquí me pareció interesante también compartirles esta diapositiva en la cual pues se hace la clasificación, ¿no? Cómo se compone en su mayoría los residuos sólidos urbanos. Vemos que, bueno, 33% son residuos orgánicos que bien podríamos estar haciendo compostas, ya sea en nuestras casas o en áreas comunes de nuestras colonias. Y dentro de los residuos orgánicos, papel, cartón, plástico, vidrio, metal y otros. Estos, a grandes rasgos, yo creo todas las empresas de todas ustedes que nos están amablemente viendo, poniendo atención, pues todos estos residuos se generan en sus empresas. Tenemos también residuos de manejo especial, ¿no? Que ya también tenemos la cuestión de escombros, de otro tipo de residuos que hay que manejarlos justo de manera especial para evitar que contaminen. Bueno, estos también son otros esquemas, me voy un poquito más rápido. Y el modelo metropolitano de gestión de residuos, que lo que intentamos es que hacer la producción de 0 residuos es un poco difícil. Sin embargo, sí podemos reducir muchísimo, muchísimo lo que está llegando a los vertederos. Porque de entrada todo lo orgánico no debería de estar llegando y mezclándose. El problema es cuando se mezcla, que entonces no podemos hacer la revalorización y no podemos hacer también los reciclajes, ¿no? Es muy importante estar haciendo la separación de nuestros residuos, muy, muy importante para estos procesos. Otro de los ejes estratégicos, y me parece, creo que ya es el último, es el de Jalisco con bosques, ¿sí? Aquí, pues 2/3 partes de nuestros bosques se encuentran en estado crítico. Hablábamos, ¿no? De la deforestación, alrededor de 250,000 hectáreas en promedio anualmente se están deforestando. Alrededor de 300,000 hectáreas por año de bosques y selvas están en proceso de degradación.
y México, al ser un país megadiverso, pues está en 6º lugar mundial en especies críticamente amenazadas y vulnerables, es decir, nos estamos acabando y estamos degradando nuestros ecosistemas y somos uno de los países más ricos, y esa es la cuestión que no nos damos cuenta porque estamos acostumbrados, porque nacimos aquí, y eso es, pues digamos, común para nosotros. Sin embargo, bueno, a los ojos de otros países voltean y nos ven y nos dicen, tienen que cuidar muchísimo más su país porque pues somos bastante ricos, pero pues como que no queremos ver esa parte. Y bueno, más de 10 millones de personas viven en y de los bosques, y la mayoría de ellas se encuentran en situación de pobreza, es decir, los esquemas no son los más adecuados porque, bueno, estas personas podrían estar en mejor condición de vida gracias al manejo de nuestros bosques. El diagnóstico de la problemática en Jalisco es que el 56% de las áreas forestales presentan algún grado de perturbación, ¿sí? Y se tiene potencial de reconversión productiva para implementar sistemas silvopastoriles en, bueno, más de 160,000 hectáreas que actualmente se destinan al pastoreo tradicional. Es decir, el hacer un pastoreo, el esquema silvopastoril incluye en que no tengas que deforestar para que tu ganado pueda alimentarse en el mismo terreno. Entonces, no hay necesidad de derribar los árboles, puedes hacer la combinación de dejar ahí algunos de los árboles, pero también puedes tener los pastos y tu ganado, pues obviamente va a tener una mejor calidad de vida. También dentro del programa de Jalisco con Bosques, pues bueno, se tiene que asegurar la provisión de los servicios ambientales, lo que les hablaba, hay que proteger las cuencas, abastecimiento de agua, la protección y conservación de los suelos, la conservación de los polinizadores, esto es súper importante. Otro de los ejes que forman este programa de Jalisco con Bosques, pues mitigación, adaptación y resiliencia ante el cambio climático. Hay que apostarle a la captura de carbono, la reducción de emisiones por deforestación, la regulación del clima y la protección ante los desastres naturales que les comentaba. El combate a la desigualdad y a la reducción de la pobreza, pues bueno, desarrollo de empresas forestales comunitarias es en lo que se está trabajando para la creación de empleos en comunidades forestales y el desarrollo de proyectos productivos con mujeres y jóvenes en estas comunidades forestales. Es algo muy importante que se está también trabajando desde la Secretaría y pues definitivamente la lucha contra la tala clandestina, como su nombre lo dice, pues debe reducirse este tipo de tala, ¿no? Tenemos una pérdida por ahí y bueno, se está trabajando también en coordinación con otras dependencias. Aquí vemos que gracias a la gobernanza, a la legalidad forestal, al manejo de los bosques, a la reducción de la deforestación y degradación, ¿no? También a la reforestación y restauración productiva, porque lo que ya está degradado, pues bueno, hay que trabajar para restaurarlo, no es nada más dejarlo ahí como un terreno olvidado, sino es, bueno, terreno que hay que restaurarlo y definitivamente la estrategia de manejo del fuego, algo también muy importante y que pues en Occidente conocemos muy bien toda la problemática de los incendios. Fíjense, quise incluirles esta diapositiva de que habla de la reforestación y la restauración productiva, ¿sí? Cómo están los subprogramas, se fijan cómo es restauración social educativa, reforestación urbana, reforestación de áreas degradadas por el fuego, restauración productiva, restauración de sistemas agroforestales. No existe un solo tipo de reforestación. Hay que realizar el estudio para que se realice en la mejor manera, utilizando las especies indicadas y con los esquemas también que son adecuados para los terrenos que hay que restaurar. No solo se trata de ir a hacer estas reforestaciones masivas para que salgamos todos en la foto, definitivamente no. Hay que hacer el análisis, ¿sí? Por eso en los predios que se quemaron el año pasado aquí en Bosque de la Primavera, que tienen unas pendientes muy fuertes, ni siquiera sí se está haciendo algo de manejo de suelos para retenerlos, porque si se hubiera realizado la reforestación como muchas personas amablemente tenían el interés de ir a esa zona, pues en la primera lluvia los árboles no hubieran sobrevivido, ¿no? Porque tenemos un tipo de suelo pues ahí que hay que primero retener. Otras de los proyectos que se están trabajando, que son cadenas productivas libres de deforestación en Jalisco, la industria tequilera, la industria también de producción de aguacate y la industria de carne, pues bueno, son
cadenas productivas que se está impulsando para que no realicen estos esquemas de deforestación. Obviamente todo con la base de cambio climático y conservación de la biodiversidad. Aquí se los pongo, pues bueno, la parte del tequila ya hay un convenio con el Consejo Regulador del Tequila, sí, con el aguacate, y un convenio con Secretaría, con SADER, con Rainforest Alliance, y bueno, se está trabajando, ¿no? Con diferentes, no voy a entrar a detalle, pero se está impulsando este tipo de esquemas para evitar que perdamos en nuestro estado pues más superficie forestal. Los ejes transversales, como les decía, pues es uno, la estrategia estatal de cambio climático, porque, les repito, son compromisos internacionales que tenemos como país y como estado, y que, bueno, tenemos la responsabilidad de continuarlos. Y la parte de ordenamiento ecológico y urbano del territorio. Si vemos aquí, me voy un poquito más rápido, explicando, ¿no?, los instrumentos de la planeación de la política climática, siguiendo los objetivos que les mencionaba, los 17 objetivos de desarrollo sostenible, que de hecho la última sesión de esta serie de webinars, pues bueno, nos van a hablar de la Agenda 2030 y de los objetivos de desarrollo sostenible. Gema Santana, desde de la oficina de la Presidencia de la República, quien lleva esto, pues va a estar aquí también con ustedes para que nos acompañen. Va a estar también muy interesante. Y les comentaba, pues bueno, en la COP de París del 2015 se participó y se tienen los compromisos en Jalisco. Ya para cerrar, ¿cómo tenemos dividido, cómo podemos abarcar los 125 municipios que tiene nuestro estado y que tiene toda esta serie de ecosistemas tan diversos que les he mencionado, y que las actividades productivas tienen que ver con esa relación con los ecosistemas? Pues bueno, se ha propuesto un modelo de gobernanza a través de unos esquemas que se llaman juntas intermunicipales, para atender la problemática de medio ambiente. Y estas son asociaciones de municipios en las cuales tenemos ya firmadas, me parece, 10, y vamos por la 11ª, para ya tener todo el territorio jalisciense a través de estas juntas intermunicipales. Como los vemos en los diferentes colores, pues es cada una de las juntas. Aquí con borde rojo es el IMEPLAN, que corresponde, pues bueno, a la zona metropolitana de Guadalajara, y vemos en los otros colores cómo se dividen las regiones y cómo se han organizado y cómo trabajan estos municipios en conjunto. Aquí lo vemos un poquito mejor. Y lo que hay que mencionar es que estas divisiones se han hecho con base en una perspectiva de cuenca. Y eso tiene que ver, una cuenca es este territorio que rodea algún afluente, es decir, algún río importante. Y pues este tipo de organizaciones de entre municipios se utilizan o bueno, han sido bastante exitosas para realizar el saneamiento de problemas ambientales que sabemos que no se limitan a un solo municipio. Entonces, para atender estos problemas, para resolverlos, para poder sanear, por ejemplo, un río, pues tenemos que participar todos los municipios que tienen a ese río, digamos, en su territorio. Entonces, digo, es un ejemplo, pero pues bueno, así es como estamos trabajando desde la Secretaría de Medio Ambiente para atender, y nos parece pues muy importante que ustedes lo conozcan, porque los procesos productivos que ustedes realizan, pues obviamente repercuten directamente en los ecosistemas, e incluso pues muchas de las empresas, como lo mencionaba, el recurso básico, la materia prima para la existencia de esas empresas, pues depende de la biodiversidad o del agua o del suelo, pero debe de ser de buena calidad. Y pues con esto termino. Un poquito me pasé del tiempo, pero espero no haberla saturado mucho de información. Sandra, al contrario, muy interesante toda la información. Creo que a mí me llega la reflexión de que para amar algo lo tenemos que conocer. Qué importante conocer la biodiversidad que tenemos, cómo tenemos que cuidarla, y porque a veces se nos olvida, nos concentramos en cuestiones como más del día a día y se nos olvida la importancia, ¿no?, de cuidar todos estos recursos, toda esta riqueza que tenemos y que a veces ni conocemos, de verdad.
Sandra, fíjate que nos hicieron 2 preguntas. Habíamos platicado tú y yo que lo dejábamos al final. No sé si quisieras contestarlas en este momento. Ambas nos las plantea la ingeniera Ana Karina Torres y nos pregunta ¿de qué manera ha impactado el cambio de uso de suelo al clima en el estado? Muy interesante. Sí, pues bueno, el cambio de uso de suelo que comúnmente es de que se retira la vegetación para, no sé, hacer alguna actividad productiva. Esto forma también unas islas de calor. Sí, obviamente al momento de que no tienes esa cobertura boscosa o esa cobertura, pues sí, de bosque, obviamente la temperatura pues se modifica. Ahora también en la cuestión de captación de agua, obviamente los árboles pues ayudan a captar de una manera, digamos, bueno, obviamente natural, pero de una manera que no provoca erosión, porque al momento de que tenemos vegetación, pues las raíces también de los árboles retienen el suelo, ¿sí? Entonces, si tú retiras, pues fue lo que sucedió en San Gabriel, ¿no? Obviamente haces el cambio de uso de suelo, retiras varias hectáreas de bosque y llega que aparte de hace 3 años, 4 años, tenemos una serie de tormentas tan intensas, es decir, que llueve en un espacio muy pequeño, cae toda la lluvia que a lo mejor debe haber caído en toda el área metropolitana. Y obviamente es muchísima energía y eso deslava el suelo, ¿no? Y provoca pues lo que vimos ya en meses anteriores, desafortunadamente en la región de San Gabriel, y que puede presentarse en cualquier otra región o incluso en el área metropolitana de Guadalajara. Ok. Y nos plantea también la pregunta de cuál ha sido el mayor impacto detectado. Me imagino que va acorde a esto también, ¿verdad? Sí, 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 pues sí. Y también, bueno, la cuestión de incendios que tuvimos el año pasado, digo, la cantidad de incendios sí fue muy diferente del año pasado a este año. Afortunadamente se redujeron, pero al momento de que tenemos también sequías más intensas y que el cambio climático puede provocar, digo, a escala un poquito más grande, también esos patrones de viento. Entonces, lo vemos aquí para Occidente en los meses de mayo, ¿no? Que es cuando estamos ya implorando porque llegan las lluvias, pues tenemos una sequía muy intensa, tenemos temperaturas muy elevadas y eso también nos lleva a que tengamos mucho combustible en los bosques, ¿no? Entonces, que cualquier chispita nos detona los grandes incendios que tuvimos el año pasado. Incluso, si mal no recuerdo, hace como 3 años o 4 años máximo, se registró de que se quemó más de la mitad de nuestro territorio estatal en una sola temporada. Y eso es gravísimo, gravísimo, y tiene que ver obviamente con los calores extremos, con estos patrones de viento más fuertes y bueno, con que tengamos esa situación de cambio climático. Yo creo que entre los deslaves grandísimos que tuvimos del año pasado y los grandes incendios que se registraron en años anteriores, yo creo que son de los efectos más devastadores que también tienen, digamos, consecuencias, ¿no? Un incendio, tienes mala calidad del aire y te conlleva a muchos otros cosas negativas. Claro, como que hay un impacto más en más aspectos también, ¿verdad? Sí, y aquí me parece importante resaltar, dirán, bueno, yo tengo una empresa, yo qué tengo que ver con eso que están platicando, pero obviamente si tú te dedicas, ¿sabes qué? Me propusieron un negocio y vamos a hacer producción de carne para consumo humano, ¿no? Ya sea porcino, bovino, y voy a poner mi granja, pero desconocías que para esa región, pues a lo mejor ese municipio donde vas a instalar tu nuevo negocio, pues resulta que está dentro de los municipios que debido al cambio climático, pues se tiene pronosticado de que vas a tener una sequía extrema. Entonces, tú vas a hacer tu inversión grande, ¿no? Obviamente, o pequeña. Digo, ahorita creo que hay que cuidar cada peso y cada centavo de lo que vamos a invertir para que dé frutos y para que no estemos haciendo esa inversión en un negocio que debido al cambio climático o debido a la degradación de los ecosistemas, no vas a tener éxito. A lo mejor en 2 o 3 años vas a decir, ¿de dónde voy a sacar agua para mantener
100 cabezas de ganado para mantener 200, 500 o 1000 cabezas de ganado. Por más que perfores pozos, no va a haber agua porque no está habiendo esa recarga. Y eso es, digamos, son fenómenos climáticos que a lo mejor cuando uno, porque no, la cabeza no nos puede alcanzar para todo, ¿no? Pero por eso la importancia de colaborar entre las instituciones, de decir, oigan, a lo mejor aquí se va a detonar esto. Oye, pues vamos a preguntarles a las personas que han estado estudiando si conviene hacer la inversión para poder detonar estas cadenas productivas en esta región, ¿no? O sea, de ahí la importancia también, pues, de que conozcamos en dónde estamos parados, qué tipo de negocios son los que estamos impulsando, cómo vamos a impactar, ¿no? Que la idea es que, bueno, impactes de una manera más positiva que negativa en el sitio donde vas a ir a establecerte, o incluso las pequeñas empresas, las microempresas, que sabemos que son muchísimas aquí en nuestro estado, pues bueno, el hecho de que puedas realizar la separación de tus residuos en orgánico e inorgánico, por favor, eso se los pedimos, porque eso nos ayudaría muchísimo. Ya si se puede hacer la separación de residuos secundaria, ¿no? Que ya separas tu papel, ya separas este vidrio, el plástico. Bueno, pues entonces entremos en esquemas de economía circular en las cuales nosotros te ayudamos a contactarte con quien puede hacer la compra de esos residuos y tú, en lugar de haber desechado todo eso de tu empresa, pues te regresó un poco. ¿Sí? Y eso en los procesos también, después del manejo de residuos, que ya nos hablará mi compañera Bárbara, pues verán que es de mucha ayuda y de hecho, pues se reduce muchísimo la cantidad de residuos que llegan al vertedero. Claro, y tomar en cuenta nuestra responsabilidad como sector empresarial, como dices tú, desde el compromiso de hacer algo para que esto no siga decreciendo y con impactos totales, ¿no? No nada más es al sector empresarial, ahí sí nos impacta a todos como comunidad. Y por otro lado, también reconocer nuestra acción emergente ahora también como un punto educativo, porque la industria educativa y la familia ya sabemos que por los tiempos que estamos viviendo, pues estamos sufriendo algunas crisis. Entonces, también está el llamado a nosotros como empresarios a buscar esta forma de educación, de hacer conciencia, ¿no? Y acompañar desde las personas que están en nuestras empresas y nuestra comunidad en las que estamos inmersos al llamado de toma de conciencia, Sandra. Tienes toda la razón. Oye, y ya por último, esta tercera pregunta que nos plantean, que creo que es importante, con ella cerraríamos ya el webinar, pero creo que toda la información que nos has dado es de suma importancia y no nada más desde el conocimiento, sino desde accionarnos también, con todas los ofrecimientos que nos estás ofertando el día de hoy, ¿no? De conocer que se pueden reactivar de manera circular algunas acciones para que no sean pérdidas, sino al contrario, sean ganancias por diversas formas, ¿no? Y una manera de ganar más integral y no una cuestión solo productiva. Y bueno, la tercera pregunta que te comentaba, Sandra, es que nos la plantean de la siguiente forma. Dice, ¿qué se ha restaurado durante esta pandemia? Y me encantaría que cerráramos con esto porque nos vuelve a llevar a la reflexión de cómo estar de una forma menos... no me gustaría utilizar la palabra activa porque estamos activos de muchas maneras, pero una manera menos impactante o más consciente, ¿no? O más enfocados hacia el interior, por decirlo de alguna manera. ¿Qué ha restaurado estar guardaditos, ¿no? En este tiempo? Pues bueno, definitivamente las áreas naturales protegidas están muy felices porque no estamos ahí, ¿no? Y alguna vez me comentaban, bueno, o sea, ¿por qué las áreas naturales protegidas se llaman áreas naturales protegidas y de qué están protegidas? Pues las áreas naturales protegidas están protegidas de los humanos, ¿sí? Justamente son áreas en las cuales se tuvieron que restringir para que la fauna y la flora silvestre pudieran sobrevivir, porque estamos nosotros impactando tanto y somos como tan depredadores que hubo la necesidad de crear este esquema, digo, hace muchos años a nivel mundial, ¿no? Que ya ahorita les mencioné cuáles. Definitivamente la cantidad de incendios forestales en este año fue mucho menor, los incendios fueron también menos intensos, claro, se tuvo todo un
toda una estrategia, ¿no? de prevención. Incluso se invirtió una mayor cantidad de recursos, se contrataron más brigadistas, se tuvo más equipo, entonces obviamente hubo más organización, pero el hecho de que tuviéramos menos gente en las áreas naturales, digamos, pues fue ahora sí que un efecto positivo de la pandemia, ¿no? Eso definitivamente. Sin embargo, pues bueno, ha detonado muchas otras cosas de que no estamos acostumbrados a estar encerrados, a estar ahora sí que con esta presión, ¿no? También con el temor de poderte enfermar, de que muchas veces se olvida esta base de la problemática que es un virus, cómo funciona un virus. No es político, no es de un color, no es de otro, no es si me gusta o no me gusta. El virus es un virus que funciona y que sabemos que al momento que bajes la guardia, somos completamente vulnerables, ¿no? Como organismos humanos. Entonces, esa parte sí había alrededor del mundo, todo el mundo vimos las fotografías de, oh, la fauna está regresando a las ciudades y están, bueno, obviamente al estar confinados dentro de nuestras zonas urbanas, pues también los animales fue así como que, bueno, ¿y ahora qué está sucediendo? Vamos a explorar un poco, ¿no? Sin embargo, bueno, no se pueden confiar demasiado porque a final de cuentas ya está modificado ese hábitat. Pero sí hubo un rebote, digamos, ¿no? De tener un encierro masivo dentro de nuestras casas, pues obviamente los lugares naturales que tanto extrañamos, digo, nosotros que nos gusta hacer investigación en esos lugares o pasear. Ahora que estamos en nuestra casa, lo que más extrañamos es caminar por la arena, que te moje los pies el mar, poder ir a la sierra, oler ese olor a pino, ¿no? Tan rico. Y bueno, estás dentro de tus paredes, pero también dentro de tus paredes mentales, ¿no? Lo que te lleva a decir, si yo veo una fotografía de una ciudad sin arbolado y veo una fotografía de una ciudad con sus parques, con sus espacios verdes, directamente se te va a antojar, ¿no? O sea, instintivamente. Y ahí es donde decimos, ok, pero ¿qué vamos a hacer cuando podamos salir? Sí hay cosas que no pueden continuar igual, algunas ojalá podamos continuarlas, pero así como te nació a lo mejor sembrar una plantita en tu casa, acomodar, tener un poquito más de rodearte, ¿no? Sentirte más tranquilo a lo mejor si estás rodeado de árboles, si puedes salir ahorita que ya están abiertos los parques urbanos, bueno, con todas tus precauciones, salir, poder respirar, ver los árboles, tranquilizarte y regresar a casa, ¿no? Entonces, definitivamente sí hubo cambios y hay áreas de naturaleza que seguramente, pues bueno, los animales fueron menos molestados, fueron menos atropellados también por las vías de comunicación. Entonces, pues sí, ojalá, digo, si esto no nos mueve, si la pandemia no nos mueve a generar nuevos hábitos o a decir, híjole, esto lo estábamos haciendo mal, no vamos a cambiarlo. Son procesos educativos que llevan las compañeras que nos están viendo que son mamás y los compañeros que son papás, sabes que no puedes educar a un niño en 2 días ni en 3 días, sino necesitas toda una vida y a veces más, ¿no? Y nunca se educaron. Pero ahora intentar modificar patrones de comportamiento en todo el mundo, con diferentes culturas, con diferentes, es súper difícil, pero estamos llegando a un límite de que nos dicen o cambias o desapareces. O sea, tristemente estamos en esa cuestión de urgencia. Mucha gente no lo quiere ver, pero es un virus. No lo ves, no es así, chiquitititito, y está poniendo de cabeza a todo el mundo, ¿no? Entonces, hay que regresar a esa conexión con la naturaleza de manera respetuosa, de sí poder tener un desarrollo económico. Urge, obviamente, los efectos que vamos a tener económicos que ya se están teniendo, ¿no? Miles de empleos perdidos, miles de empresas cerradas. Pues bueno, hay que ver cómo unimos esfuerzos, pero lo que sí les pedimos muchísimo es que en esta reactivación, en esta reconversión, en estas empresas que van a necesitar cambiar, adaptarse a la situación, que por favor integren esquemas de sustentabilidad. Eso es por el bien propio de ustedes, pero de todos los procesos que conllevan y de todos los ciudadanos que están alrededor.
Totalmente, Sandra. Pues muchísimas gracias, muchísimas gracias. Nos quedamos con un llamado muy fuerte que, como dices tú, no es un llamado local, creo que ya es de manera mundial, a pesar de tener diferentes culturas, costumbres, etcétera. Al final el llamado es muy claro por parte de nuestra naturaleza, ¿no? Y de nuestros ecosistemas, pues de todo esto que nos implica a nosotros mismos como seres humanos, como empresarios, como personas que estamos en un mundo, y pues nos lo llevamos de tarea, observar qué cambios en algún otro webinar anterior nos decían, pequeñas modificaciones para hacer cambios un poco más visibles. Entendemos que la ola con el cambio climático y todo ya es inevitable, ¿no? Como es esto, se han cambiado de muchas formas nuestra naturaleza, nuestros ecosistemas. Sin embargo, poder readaptarnos de una manera, me encantó tu frase y con esto cierro, Sandra, mucho más respetuosos, ¿no? Respetuosos con nosotros mismos como seres humanos, respetuosos con nuestro entorno, con nuestras comunidades y por supuesto con el medio ambiente. Te agradezco mucho, Sandra, el tiempo, a todas las personas que conectaron. Esperamos se lleven, al igual que nosotros, tanta información valiosa, información para practicar, información para pensar y para activar. Y pues los esperamos el día de mañana a las 5 de la tarde, también con la ingeniera Ana Karina Torres, con el webinar Eficiencia Energética. Les recordamos que seguimos en nuestro tercer ciclo de webinars con temas tan interesantes como el día de hoy, donde estamos conociendo diferentes aspectos, que tenemos también aliados que nos apoyan con herramientas claras, con información precisa. Y bueno, los invitamos a seguir conectando con el Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias. Y bueno, no puedo dejar de volver a agradecerte, Sandra, con mucha alegría de haberte tenido aquí con nosotros y mucha gratitud de tu tiempo y de tus conocimientos que generosamente nos has compartido. Muchas Gracias. gracias, Katia, y gracias al Consejo Coordinador. Y pues estamos a la orden en Secretaría de Medio Ambiente para colaborar con mucho gusto con ustedes. Gracias, Sandra. Gracias a todos, que tengan bonita tarde y nos vemos el día de mañana al punto de las 5 de la tarde nuevamente. Bonita Gracias. tarde, hasta luego. Chao.